Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jania Rubí Rodríguez Herrera y en este video vamos a hablar sobre taquicardia ventricular de la materia de cardiología. Vamos a definir a la taquicardia ventricular como la secuencia de 3 o más latidos ventriculares consecutivos con una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto y cuyo origen se encuentra situado por debajo de las de His. Las taquicardias se clasifican de forma básica en función con la duración del complejo QRS. Si la duración del QRS es menor a 120 milisegundos, se denomina taquicardias de QRS estrecho y en general su origen es supraventricular. Si la duración del QRS es mayor a 120, es decir, ancho y de morfología anómala, se denominan taquicardias de QRS ancho y se considera que su origen está en el miocardio ventricular, fuera del sistema específico de conducción. El diagnóstico preciso de las taquicardias de QRS ancho es fundamental, debido a su diferente pronóstico y tratamiento de ambas entidades, ya sea taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular. De inicio, toda taquicardia de QRS ancho, salvo que exista evidencia en contra, se considerará taquicardia ventricular, ya que en el 80% de los casos ese será su origen, porcentaje que se eleva al 95% en pacientes que tienen alguna cardiopatía estructural, por ejemplo, infarto de miocardio. En la guía para el manejo de arritmias ventriculares, vemos que define la taquicardia ventricular como mayor o igual a 3 latidos consecutivos con una frecuencia de más de 100 latidos por minuto de origen ventricular, independientemente de la conducción auricular y del nódulo auriculoventricular. La taquicardia ventricular se puede definir o se puede clasificar de acuerdo a su morfología, siendo monomórfica y polimórfica. En esta clasificación entra Torsades de Pointes, o se puede clasificar según su duración, en sostenida y no sostenida. Además, durante la clase vamos a ver las clasificaciones más a detalle, como viene aquí en la guía: la taquicardia ventricular no sostenida, la monomórfica, la polimórfica, la taquicardia ventricular monomórfica sostenida y la taquicardia ventricular polimórfica sostenida. La taquicardia ventricular monomorfa se define en función de la morfología del QRS, en aquellas en las que el complejo QRS mantiene la misma morfología. Sus características son una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, generalmente 120 a 250, un QRS mayor a 120, es decir, ancho, una onda P independiente de los complejos QRS, presente en aproximadamente 20% de los casos. Además, los complejos de captura o fusión sugieren origen ventricular y la ayudan a diferenciarla de la taquicardia supraventricular con aberrancia. El patrón de bloqueo de rama puede parecerse a un bloqueo de rama derecha o izquierda, según el origen en el ventrículo, y el eje QRS puede estar desviado, dependiendo de la localización del circuito de entrada. La taquicardia ventricular polimórfica son aquellas en las que los complejos QRS varían de morfología constantemente durante el episodio. La taquicardia ventricular sostenida se mantiene durante más de 30 segundos y habitualmente precisa intervención médica para su cese, del tipo de una cardioversión eléctrica, y casi siempre es asintomática. La taquicardia ventricular no sostenida termina de manera espontánea dentro de un lapso menor a 30 segundos, con más de 3 latidos, y casi siempre resulta asintomática. La taquicardia ventricular monomórfica no sostenida se define como una serie de mayor o igual a 3 complejos ventriculares con una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, todos con una misma morfología del QRS, pero con una duración menor a 30 segundos. La taquicardia ventricular monomorfa sostenida se define con una serie de mayor o igual a 3 complejos ventriculares consecutivos a una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, con morfología uniforme del QRS y con una duración mayor o igual a 30 segundos, o de menor duración si se requiere intervención médica inmediata debido a inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, hipotensión, síncope, angina o insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos un recuento de los diferentes tipos de taquicardia ventricular de acuerdo a su patrón electrocardiográfico: polimorfa, monomorfa, sostenida y no sostenida. Torsades de Pointes. Esta es una forma única de taquicardia ventricular polimorfa que se relaciona con un intervalo QT largo, caracterizada por picos de QRS que se tuercen, por así decirlo, alrededor de la línea de base.
¿Por qué es importante la taquicardia ventricular de acuerdo a la guía de arritmias ventriculares de la ESC? Porque tiene una relación directa y clínicamente muy importante al ser una de las principales causas de muerte súbita cardíaca. Representa aproximadamente el 50% de todas las muertes cardiovasculares, siendo hasta en un 50% la primera manifestación de una cardiopatía. Aquí vemos, de acuerdo a la guía de la ESC, diferentes causas de muerte súbita cardíaca en diferentes grupos de edad. Vemos que va cambiando dependiendo también el sexo y el grupo de edad en que se encuentre, siendo algunas más frecuentes en pacientes adultos jóvenes y otra en pacientes adultos mayores, así como también pueden ser exacerbadas por el ejercicio intenso. La etiología de la taquicardia ventricular puede ser por alteraciones estructurales o alteraciones no estructurales. A estas se le llaman enfermedad eléctrica primaria o arritmia ventricular idiopática, mientras que las alteraciones estructurales pueden ser estructuralmente defectos como la cardiopatía isquémica o canalopatías hereditarias. Las causas predisponentes. Las causas predisponentes son las cardiopatías congénitas corregidas de forma quirúrgica, el síndrome QT largo o la miocarditis, también la miocardiopatía por hipertensión pulmonar, la displasia arritmógena del ventrículo derecho y el síndrome de Brugada. Otras también podemos descartar trastornos electrolíticos como la hiperpotasemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, los tóxicos y drogas como cocaína e intoxicación por organofosforados, la hipoxia, la irritación mecánica por un catéter intraventricular, entre otras, siendo estas las principales. Ahora, el estudio de gabinete principal, pues de entrada va a ser el electrocardiograma de 12 derivaciones. En este vamos a ver las características electrocardiográficas, como la frecuencia ventricular de al menos 120 por minuto, regular, con complejos QRS anchos mayor a 0.08 milisegundos, onda P ausente y onda T de polaridad opuesta al QRS. Los 7 criterios de inspección que vamos a utilizar en el electrocardiograma es la frecuencia, el eje eléctrico, la anchura del QRS, la concordancia, la disociación auriculoventricular, las capturas y fusión, y la morfología. Ningún criterio va a ser absoluto, pero la suma de todas estas, con sus descripciones correspondientes en la imagen, constituye un diagnóstico innegable. Empezamos con la frecuencia. La frecuencia carece de valor para distinguir entre taquicardia ventricular y supraventricular. La regularidad del ritmo suele ser mayor en las taquicardias supraventriculares, ya que las otras pueden presentar en ocasiones una ligera variación en los intervalos RR y al inicio el denominado fenómeno de calentamiento. Grandes variaciones en los intervalos RR se observan en las TB polimórficas y en casos de fibrilación auricular con conducción aberrante. Primero tenemos el eje eléctrico. Este nos permite identificar la localización del origen de la taquicardia. Un eje eléctrico indeterminado o extremo a la derecha entre menos 90 y más 180 grados sugiere taquicardia ventricular. Las taquicardias con QRS ancho y morfología similar a un bloqueo completo de rama derecha, asociadas a un eje eléctrico desviado a la izquierda más allá de menos 30 grados, suelen corresponder a taquicardia ventricular con origen en el ápex del ventrículo izquierdo. Si el eje es inferior, el origen de la taquicardia estará en la región basal del ventrículo. Si la taquicardia presenta morfología de bloqueo de rama izquierda y eje desviado a la derecha, más allá de 90 grados, es muy probable que su origen sea el tracto de salida del ventrículo derecho. Finalmente, si es posible comparar el eje de la taquicardia con el eje eléctrico en ritmo sinusal en un trazado previo, una desviación del eje mayor de 40 grados durante la taquicardia de QRS ancho es sugestiva de taquicardia ventricular. Después tenemos la anchura. En general, cuanto mayor es la anchura del complejo QRS, más probable es la presencia de taquicardia ventricular. En las taquicardias de QRS ancho con morfología de bloqueo de rama derecha, una duración del QRS mayor a 140 milisegundos sugiere taquicardia ventricular, mientras que si la morfología es de bloqueo de rama izquierda, un QRS mayor a 160 milisegundos es un fuerte predictor de taquicardia ventricular. La duración del QRS menor a 140 milisegundos no excluye el origen ventricular de la taquicardia. Ejemplos de taquicardia ventricular con QRS más estrecho incluyen aquellas originadas en el septo o en el sistema His-Purkinje. También tenemos la concordancia.
Existe concordancia cuando todas las desviaciones precordiales de B1 a B6 son monofásicas y con la misma polaridad, ondas R positivas o negativas. Un patrón concordante negativo es un fuerte predictor de taquicardia ventricular. Un patrón diferente o de tipo bifásico, GR o RS, en cualquier derivación anula la concordancia. En la inspección también tenemos la disociación y fusión, que es una prueba irrefutable. La presencia de actividad auricular independiente y más lenta que la actividad ventricular sugiere taquicardia ventricular, caracterizada por intervalos PP mayores que los intervalos RR, sin relación fija entre las ondas P y los complejos QRS y por tanto sin intervalos PR constantes. En ocasiones no es posible identificar las ondas P y en otros casos se observa una frecuencia auricular similar a la ventricular. En estas situaciones es importante distinguir si se trata de ondas P retrógradas por conducción ventrículo-auricular, uno a uno a través del nodo auriculoventricular del foco ventricular. La disociación auriculoventricular está presente en aproximadamente el 60% de las taquicardias ventriculares. En el caso de las capturas, durante el curso de una taquicardia ventricular pueden aparecer complejos QRS estrechos, de similar morfología al ritmo sinusal, debidos a una momentánea captura de los ventrículos por un impulso auricular conducido a través del nodo. En algunos casos es posible que aparezcan complejos QRS aislados que muestran una morfología intermedia entre el QRS de la TB y el ritmo sinusal, latidos de fusión, así llamados, que son consecuencia de la fusión entre el impulso conducido a través del nódulo auriculoventricular y la actividad del foco ventricular responsable de la taquicardia. En consecuencia del foco de origen de la taquicardia ventricular y del patrón de activación ventricular, se produce el patrón de bloqueo de rama derecha o izquierda, una taquicardia de QRS ancho con imagen de bloqueo de rama derecha y un complejo monofásico o bifásico en B1 orienta hacia el origen ventricular de la taquicardia, mientras que el patrón bifásico RSR sugiere origen supraventricular, aunque también un 10% de las taquicardias ventriculares presentan este último patrón. Si en B6 existe una S profunda o la relación RS es menor de 1, también es probable que se trate de una taquicardia ventricular. Una taquicardia de QRS ancho con imagen de bloqueo de rama izquierda, que en B1 y B2 presente una R de más de 40 milisegundos de duración, con rama descendente de la S lenta y mellada y con más de 60 milisegundos de duración entre el comienzo de la R y el nadir de la S, y que en B6 muestra una onda Q, suele ser de origen ventricular. Pero por el contrario, apoyan el diagnóstico de taquicardia supraventricular la presencia en B1 de la onda R estrecha menor de 30 milisegundos, la pendiente limpia y rápida de la S y el intervalo desde el comienzo de la R al nadir de la S de 60 milisegundos o menos. Ahora tenemos la morfología del QRS. Basado en la morfología del QRS, Brugada desarrolló un algoritmo que, mediante el análisis secuencial de 4 criterios, permite establecer el diagnóstico de taquicardia ventricular. El primer criterio es la ausencia de complejos QRS en derivaciones precordiales. Si no existen complejos QRS, se considera que hay concordancia. Si es negativa, el origen suele ser en la región apical y si es positiva, en la región posterior izquierda. Después tenemos el intervalo RS. Se define como un intervalo medido desde el inicio de la onda R hasta el nadir de la onda S. Se interpreta como si el intervalo RS es mayor a 100 milisegundos, en cualquier derivación precordial, la taquicardia se considera de origen ventricular, mientras que si es menor o igual a 100 milisegundos, no se confirma la taquicardia ventricular y tendríamos que seguir con los demás criterios diagnósticos. La disociación auriculoventricular la definimos como una actividad auricular ondas P independiente de la actividad ventricular complejos QRS, sin relación fija entre ambas, y su interpretación es que la presencia de disociación auriculoventricular es altamente sugestiva de taquicardia ventricular. Puede acompañarse de latidos o de captura o latidos de fusión, que refuerzan el diagnóstico. Por último, tenemos criterios morfológicos del QRS, especialmente en B1, para diferenciar la taquicardia ventricular de la supraventricular. Estos hallazgos que sugieren taquicardia ventricular son la presencia de onda R monofásica en B1, complejo bifásico tipo GR, que es una onda inicial negativa en pequeña seguida del R prominente, complejo predominante negativo en B1, un patrón de bloqueo de rama izquierda asociado a onda R inicial ancha, mayor a 40 milisegundos, en B1 o B2, así como también la morfología del QRS atípica para bloqueos de rama clásicos. Hallazgos que sugieren taquicardia supraventricular con aberrancia, encontramos la ausencia de ondas R
de onda R en B1, complejo QS o RS, una onda R inicial pequeña menor a 40 milisegundos en B1 o B2, o una morfología compatible con bloqueos de rama típicos, derecho o izquierdo. En esta imagen tenemos el algoritmo de Brugada, el cual tiene 98% de precisión, en el cual vemos que si hay ausencia de patrón RS en todas las derivaciones, podemos decir que se trata de una taquicardia ventricular, así como también si el intervalo RS es mayor a 100 milisegundos en al menos una derivación precordial, si existe disociación auriculoventricular evidente y si hay criterios morfológicos de taquicardia ventricular en B1, B2 y B6. Si no los hay, concluimos que es una taquicardia supraventricular con aberrancia de acuerdo al algoritmo de Brugada. La guía SS para el manejo de arritmias ventriculares nos muestra una evaluación diagnóstica en la presentación inicial por arritmia ventricular en pacientes sin cardiopatía conocida. Este algoritmo es para la evaluación de pacientes con hallazgo casual de taquicardia ventricular, donde debemos de ver los antecedentes personales, los antecedentes familiares y pruebas de laboratorio como electrolitos. Si encontramos alguna anormalidad, tenemos que considerar el ingreso y debemos hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, una ecocardiografía y un Holter, aunque esta última sugerencia es de clase 2A. Después tenemos que determinar si esta anomalía cardíaca es indicativa de origen idiopático de cardiopatía estructural o es indicativa de diagnóstica de enfermedad eléctrica primaria, en la cual utilizaremos un algoritmo que veremos más adelante. Asimismo, si se trata de cardiopatía estructural, necesitaremos excluir enfermedad coronaria y según el algoritmo tendremos que hacer una resonancia magnética, aunque esta sugerencia es de clase 2A. Después tenemos otro algoritmo donde nos dice qué hacer con un paciente que tiene el primer episodio. La mayoría de pacientes con taquicardia ventricular monomórfica sostenida se presentan con cardiopatía estructural subyacente. La taquicardia ventricular monomórfica sostenida en la cardiopatía estructural se debe principalmente a la reentrada en relación con cicatrices y solamente en algunos casos a la reentrada por un sistema de conducción enfermo o de origen focal. El diagnóstico de la etiología subyacente y la identificación de pacientes con taquicardia ventricular idiopática es importante también. La evaluación inicial incluye la historia clínica, los antecedentes familiares exhaustivos, un electrocardiograma de 12 derivaciones y una ecocardiografía. Si la evaluación inicial hace sospechar la existencia de enfermedad coronaria subyacente, una cardiopatía puede excluir la enfermedad coronaria significativa. Si el electrocardiograma y la ecocardiografía sugieren miocardiopatía, la resonancia magnética aporta información diagnóstica relevante sobre la distribución de las cicatrices y las características de tejido. Cuando la evaluación no invasiva no sea concluyente, se pueden considerar el mapeo electroanatómico y la EEP para el diagnóstico diferencial entre taquicardia ventricular idiopática y MAP. La biopsia guiada por mapeo electroanatómico puede aportar un diagnóstico tisular para la MAP y las enfermedades inflamatorias con distribución focal, por ejemplo, la sarcoidosis cardíaca. En los casos en los que se sospecha enfermedad inflamatoria, la tomografía por emisión de positrones, llamada PET-TAC, las pruebas serológicas para enfermedades autoinmunitarias y las biopsias del tejido afectado son parte de la evaluación diagnóstica. El tratamiento agudo de las causas reversibles, que representan hasta el 50% de las paradas cardíacas, nos lo da la guía. Pueden ser desequilibrios hidroelectrolíticos como la hipopotasemia, pueden desencadenar arritmia ventricular y un aumento rápido de potasio extracelular puede llevar a la sistolia. Otros factores como la bradicardia, la isquemia, el espasmo coronario, la trombosis, la fiebre, la inanición aguda y la dieta pueden contribuir a desarrollar arritmia ventricular. Se debe sospechar arritmias inducidas por fármacos en pacientes con fármacos que alteran las propiedades eléctricas del corazón, por ejemplo, induciendo prolongación del complejo QRS o del QT, o desequilibrios hidroelectrolíticos, por ejemplo, los tiacidas y los diuréticos de asa. La guía recomienda la retirada de los medicamentos dañinos cuando se sospeche que causan arritmias ventriculares incluidas farmacológicamente, así como también investigar las causas reversibles que ya comentamos, por ejemplo, desequilibrios electrolíticos, isquemia, hipoxemia, fiebre en pacientes con arritmias ventriculares. Otro punto que nos da la guía es considerar un implante de acuerdo a la evaluación individual y el riesgo de arritmia ventricular posterior, del cual hablaremos más adelante sobre el desfibrilador automático implantable. Tenemos diversos fármacos que son proarritmogénicos, por ejemplo, los antiarrítmicos
los psicofármacos, los antimicrobianos y otros agentes. Hay riesgo elevado de recurrencia si no se retira el agente ofensor inmediatamente. Ahora, en torsades de Pointes, la hipomagnesemia y la hipopotasemia se pueden asociar con torsades de Pointes. El magnesio intravenoso es una terapia efectiva para las torsades de Pointes, incluso en ausencia de hipomagnesemia. En los casos refractarios de torsades de Pointes recurrente en el contexto de QT largo adquirido, la arritmia puede suprimirse aumentando la frecuencia cardíaca con isoproterenol, isoprenalina o con estimulación cardíaca transvenosa. Un punto que nos da la guía es que la cardioversión no está indicada en pacientes con taquicardias ventriculares sostenidas monomórficas repetitivas. Es importante documentar cualquier taquicardia con QRSH hemodinámicamente bien tolerada con un electrocardiograma de 12 derivaciones para determinar este punto. Ahora bien, la guía nos da varios puntos para resumirnos el tratamiento agudo. Se recomienda la cardioversión con corriente continua como tratamiento de primera línea en pacientes con taquicardia ventricular sostenida monomórfica mal tolerada hemodinámicamente. Se recomienda la cardioversión con corriente continua con tratamiento de primera línea en pacientes que presenten taquicardia ventricular bien tolerada siempre que el riesgo de anestesia o sedación sea bajo. En pacientes con taquicardia ventricular idiopática hemodinámicamente bien tolerada, se recomienda el tratamiento con betabloqueantes intravenosos o verapamilo. En pacientes con taquicardia ventricular regular del complejo QRS ancho hemodinámicamente bien tolerada con sospecha de taquicardia supraventricular, se debe considerar la administración de adenosina o las maniobras vagales. En pacientes que presenten taquicardia ventricular monomórfica sostenida hemodinámicamente bien tolerada, y diagnóstico o sospecha de cardiopatía estructural, se debe considerar la procainamida intravenosa. En pacientes con taquicardia ventricular monomórfica sostenida hemodinámicamente bien tolerada sin diagnóstico establecido, se puede considerar la amiodarona intravenosa. Y en pacientes con taquicardia ventricular monomórfica sostenida hemodinámicamente bien tolerada sin cardiopatía estructural significativa, se puede considerar flecainida, agmalina o sotalol. El verapamilo intravenoso no se recomienda para las taquicardias con complejo QRS ancho de mecanismo desconocido. Ahora aquí tenemos un resumen del algoritmo de triage inicial y acción. Si la taquicardia es sostenida y la situación hemodinámica del paciente muestra datos de compromiso como los referidos previamente, se procederá sin demoras diagnósticas a la cardioversión eléctrica externa sincronizada mediante choque a 0.1 a 5 joules por kilo, y si esta no es eficaz se va a aumentar a 2 joules por kilo, aunque la energía dependerá del desfibrilador empleado, menor en los bifásicos, así como del peso y constitución del paciente y de la posición en la que se sitúen las palas del desfibrilador. Si tenemos incertidumbre diagnóstica, es decir, una taquicardia ventricular versus taquicardia supraventricular, podemos iniciar con bolo inicial de amiodarona. Después, si tenemos taquicardia ventricular confirmada, podemos iniciar por procainamida. Asimismo, si tenemos una fuerte sospecha de isquemia aguda, podemos agregar lidocaína. Nunca debemos usar calcioantagonistas, por ejemplo el verapamil, si hay dudas diagnósticas, pues hay riesgo inminente de deterioro hemodinámico y asistolia. Ahora bien, este es un punto que podemos analizar un poco más a detalle debido a la guía que nos muestra diferentes algoritmos para el tratamiento de las tormentas arrítmicas y la taquicardia ventricular incesante. Estas son comunes en pacientes con desfibrilador y se definen como 3 o más episodios de arritmia ventricular sostenida en 24 horas que requieren estimulación antitaquicardia o cardioversión o desfibrilación con cada evento separados al menos por 5 minutos. El algoritmo nos dice que las descargas también pueden ser inapropiadas. En caso de descargas con el desfibrilador que sean inapropiadas, por ejemplo, debido a taquicardia supraventricular o defectos de la derivación, o terapia innecesaria con desfibrilador, por ejemplo, para las taquicardias ventriculares monomórficas o para las taquicardias ventriculares repetidas que cesan y se reinician espontáneamente, se recomienda retirar la terapia con desfibrilador. En el caso de inestabilidad hemodinámica en la evaluación inicial, se recomienda la reanimación cardiopulmonar avanzada. Para pacientes con descargas recurrentes del desfibrilador, la sedación está indicada para aliviar el estrés psicológico y disminuir el tono simpático proarritmogénico. El tratamiento inicial con betabloqueantes, preferiblemente no selectivos como el propanolol, que es un estudio demostró ser superior al
metoprolol, combinados con amiodarona, que es el usado más frecuentemente. En pacientes con taquicardia ventricular recurrentes mal toleradas, hemodinámicamente resistentes a la amiodarona, el landiolol demostró ser efectivo para la terminación en 2 estudios más pequeños. La administración de 2 antiarrítmicos como la procainamida, la lidocaína o la quinidina dependen de la situación específica, el tipo de arritmia ventricular y la etiología subyacente. La arritmia más frecuentemente subyacente a una tormenta rítmica es la taquicardia ventricular monomórfica sostenida, asociada con cardiopatía estructural tratable con ablación con catéter. Se recomienda la cardioversión concurrente continua como tratamiento de primera línea en pacientes con taquicardia ventricular monomórfica sostenida mal tolerada hemodinámicamente, como ya lo vimos. En pacientes con taquicardia ventricular idiopática hemodinámicamente bien tolerada, se va a recomendar, según el algoritmo de la guía, el uso de betabloqueadores intravenosos o verapamilo. Aquí tenemos un resumen del tratamiento agudo de la taquicardia ventricular monomórfica. Si el paciente está inestable, es decir, hay hipotensión, síncope, disnea grave u otros datos de inestabilidad hemodinámica, tenemos la sedación y cardioversión eléctrica sincronizada inmediata de 100 a 200 joules, aumentando si necesario. Y si hay fibrilación ventricular, se realiza la desfibrilación. En cambio, si el paciente está estable, se da terapia farmacológica con sedación, cardioversión eléctrica, amiodarona intravenosa o procainamida intravenosa y lidocaína intravenosa en caso de refractariedad. Ahora bien, la guía también nos habla del tratamiento a largo plazo. En el caso de la farmacoterapia, tenemos que tener un tratamiento médico óptimo de la cardiopatía subyacente, incluyendo las dosis máximas toleradas de fármacos para la insuficiencia cardíaca, es obligatorio. Para dar un tratamiento óptimo, debemos incluir antagonistas de los receptores de angiotensina, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, inhibidor de la neprisilina y el receptor de la angiotensina, o bien un cotransportador 2 de sodio y glucosa. Esta es la lista de fármacos antiarrítmicos que vamos a utilizar en el tratamiento agudo o en el crónico. Por ejemplo, tenemos la amiodarona, adenosina, agmalina, betabloqueadores, landiolol, que es un bloqueante beta-1 selectivo de acción ultracorta, nadolol, que es un beta-bloqueante beta-1, beta-2 no selectivo, y propanolol, que es un beta-bloqueante beta-1, beta-2 no selectivo. También tenemos la disopiramida, flecainida, isoproterenol, lidocaína, mexiletina, procainamida, propafenona, ranolacina, sotalol y verapamilo. Estos son los fármacos que hemos visto durante la clase. El tratamiento a largo plazo. Podemos utilizar un desfibrilador automático implantable, que esta es una parte esencial en el tratamiento de supervivientes de parada cardíaca por arritmia ventricular o en aquellos con alto riesgo de sufrirla. Este es un resumen del tratamiento crónico. Hacer ablación por catéter, así como también tratamiento médico con betabloqueadores o amiodarona para prevención en pacientes con cardiopatía estructural, como ya lo vimos previamente, y un desfibrilador automático implantable en pacientes con alto riesgo de muerte súbita, como aquellos con fracción de eyección menor a 35%, antecedente de taquicardia ventricular con estabilidad hemodinámica, por ejemplo. Y estas son las referencias bibliográficas que utilicé durante la presentación. Muchas gracias.